Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Y hoy, amigos, tenemos un tema que arde. Prepárense para una dosis de drama, de chismes jugosos y de revelaciones explosivas. Porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Y no solo de Demet, sino de una bomba que ha lanzado, una explosión de declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Porque yo estoy ansioso por contárselos. Antes de empezar con todo el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí y suscribirse a este canal es la mejor decisión que pueden tomar. Aquí encontrarán todos los detalles, análisis y las últimas noticias sobre sus series turcas favoritas y, por supuesto, sobre sus estrellas predilectas. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse y activen la campanita. Es gratis y se van a divertir mucho. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca que nos ha robado el corazón en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Adnfara, ha vuelto a ser el centro de atención. Y no precisamente por un nuevo proyecto o un elegante vestido en la alfombra roja, sino por unas declaraciones que han resonado con fuerza en los medios y entre sus fans. ¿Qué ha pasado? Pues al parecer Demet ha soltado la lengua, y no precisamente para alabar a nadie. Pero antes de entrar en los detalles jugosos, quiero darles un poquito de contexto más profundo. Recordemos que Demet, como muchas estrellas que han pasado por la experiencia de la fama, ha tenido su buena dosis de altibajos, de amores y desamores, y de experiencias que la han forjado como la gran profesional que es hoy en día. Después de su matrimonio con Oğuzhan Koç, un famoso cantante, que terminó de forma sorpresiva y un poco turbulenta, la prensa y los fans han estado muy pendientes de cada paso que da, analizando cada publicación, cada gesto y cada palabra. Y ahora, con este reciente estallido y con estas declaraciones tan contundentes, las cosas se han puesto más interesantes que nunca, generando un debate y una expectación que ha traspasado fronteras. Las declaraciones de Demet han sido dirigidas, nada más y nada menos, que a un excompañero de trabajo, y esta vez, la historia es diferente. Y aquí es donde la cosa se pone picante, como bien les anticipé. Aunque Demet no mencionó nombres directamente, las indirectas, la forma en que eligió usar las palabras, la manera en que contextualizó el momento, eran tan claras y específicas que era prácticamente imposible no saber a quién se refería. Y por supuesto, la especulación y las conjeturas en las redes sociales no se hicieron esperar. ¿A quién se refería Demet? ¿Qué había pasado para que estallara de esta manera, después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que la llevó a romper su silencio? Según las fuentes y por supuesto gracias a las pistas que Demet soltó con astucia y sutileza, parece que las palabras iban dirigidas a uno de sus coprotagonistas más emblemáticos. ¿Y cuál? Pues todo apunta a Can Yaman. Sí, el actor que compartió pantalla con ella en Erkencikus, la serie que marcó un antes y un después en sus carreras. Recordemos que esta serie fue un fenómeno en su momento, no solo en Turquía sino a nivel internacional, catapultando a ambos actores a la fama mundial, a un nivel de reconocimiento sin precedentes y generando una química en pantalla que para muchos iba mucho más allá de la actuación. Los rumores de un romance fuera de la pantalla fueron constantes, alimentados por la evidente conexión entre ambos, y la expectación del público era enorme, tanto así que se convirtió en un auténtico fenómeno fan. La serie se convirtió en un éxito rotundo y la pareja protagonista, en una de las más queridas y comentadas del momento. Pero, ¿qué ocurrió realmente entre ellos? Y sobre todo, ¿qué ha dicho Demet ahora que ha desatado este huracán mediático? Pues bien, en sus declaraciones, Demet habló de una relación laboral difícil, marcada por la complejidad y los desafíos que enfrentó en el set de rodaje. Utilizó adjetivos como egoísta, señalando comportamientos centrados en el propio beneficio, poco profesional, refiriéndose a una falta de compromiso con los protocolos y las exigencias del trabajo, y con falta de respeto para describir la actitud de su excompañero. Y ojo que esto no es poca cosa, como decimos aquí. Imaginen la situación. Compartir horas de trabajo, expectativas de trabajo en equipo, de cooperación y buena sintonía, y que al final, la experiencia sea todo lo contrario. Demet en sus declaraciones lamentó la falta de comunicación, la prepotencia y la dificultad para mantener una relación cordial y fluida en el set de grabación, lo cual, según sus palabras, dificultó el trabajo y afectó el ambiente general. Aseguró que el ambiente de trabajo se volvió tenso, complicado y, en ocasiones, hasta irrespetuoso, lo cual
O sabemos, impacta directamente en la calidad del trabajo y en el bienestar de quienes lo realizan. Además, Demet hizo hincapié en la importancia del profesionalismo. Mencionó que para ella ser profesional implica respetar a tus compañeros, ser puntual, prepararse para el trabajo, llegar a tiempo a las grabaciones, conocer los diálogos, respetar los tiempos y sobre todo, tener una buena actitud, una actitud que fomente la colaboración y el respeto mutuo. Al parecer, según sus palabras y la forma en que las eligió, esto no siempre fue así. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen que se proyecta es muy importante, la imagen que se construye es clave para la aceptación y para la proyección laboral, pero la realidad detrás de las cámaras, la dinámica interna de las grabaciones y los sets a veces puede ser muy diferente. Y en este caso, Demet no tuvo reparos en revelar su verdad, su experiencia, su forma de ver las cosas, y esto fue lo que resonó con fuerza en el corazón de sus seguidores. Pero la cosa no quedó ahí, no se quedó en una mera descripción de un ambiente tenso. Demet también habló de las expectativas de la fama, y de cómo éstas pueden afectar las relaciones laborales y personales. Mencionó que a veces la fama, el éxito y la popularidad que genera un proyecto exitoso pueden subir a la cabeza, nublar el juicio, y que es muy importante mantener los pies en la tierra, recordar de dónde se viene y sobre todo, respetar a quienes te rodean, a tus compañeros, a los equipos de trabajo. Se refirió a cómo la presión mediática, la exposición constante, los paparazzi, la expectación del público y las exigencias de los medios pueden distorsionar la realidad, crear situaciones incómodas, generar malentendidos y, en definitiva, afectar las relaciones interpersonales. Y aunque no lo dijo explícitamente, muchos interpretaron sus palabras como una crítica a la forma en que su excompañero manejó su fama, su éxito y la atención mediática que recibían, y cómo eso influyó en la dinámica laboral y personal. Ahora, es importante recalcar y dejar muy claro que Demet no atacó directamente a Can Yaman. Utilizó un lenguaje elegante pero directo y contundente. No buscó el escándalo, no fue su intención generar polémica por el simple hecho de hacerlo, sino expresar su opinión, compartir su experiencia personal, y dejar claro cómo se sintió en aquella época, en aquel momento tan importante de su carrera. Y esta actitud, lejos de generar controversia, de ser malinterpretada o de despertar reacciones negativas, generó aún más empatía, apoyo y admiración entre sus fans y seguidores. Muchos la felicitaron por su valentía al hablar, por atreverse a contar su verdad, y otros compartieron sus propias experiencias sobre relaciones laborales tóxicas, difíciles, y sobre cómo la fama, el éxito y el ego pueden afectar el trabajo y el bienestar personal. Por supuesto, como ya les conté, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de Demet salieron en su defensa, manifestando su apoyo incondicional y compartiendo mensajes de ánimo y admiración. Algunos usuarios, por su parte, defendieron a Can Yaman, argumentando que se trata de una situación aislada, que la experiencia de Demet no refleja la totalidad de la personalidad y profesionalismo de Can, y que en general, es un actor muy profesional y querido. Lo cierto es que el debate está abierto, las opiniones están divididas, y probablemente se mantendrá durante un tiempo. Y es que cuando dos figuras tan queridas, admiradas y reconocidas, con una trayectoria importante y un impacto significativo en la industria, se ven envueltas en un conflicto o en una controversia, el interés del público, de los medios y de los fans es inevitable y se multiplica exponencialmente. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo ha reaccionado ante estas declaraciones? ¿Cómo ha respondido a las palabras de Demet? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración oficial. No ha emitido ningún comunicado, no ha respondido a las preguntas de la prensa ni ha usado sus redes sociales para hacer algún comentario. Sin embargo, se espera, y es lógico, que en algún momento él también se pronuncie sobre el tema, que ofrezca su versión de los hechos, que dé su punto de vista sobre la situación y sobre las palabras de su excompañera. ¿Responderá a las acusaciones de Demet? ¿Dará su versión de los hechos? ¿O preferirá por estrategia, por convicción, por decisión personal, mantenerse al margen y dejar que el tiempo diluya la controversia? Solo el tiempo lo dirá y nosotros, por supuesto, estaremos atentos para contarles todos los detalles, para analizar sus posibles respuestas y para mantenerlos informados de cualquier novedad. Mientras tanto, en el mundo del entretenimiento turco, las reacciones y las repercusiones siguen sucediéndose y no paran de aparecer nuevos análisis. Algunos expertos en la industria, periodistas especializados en el mundo del espectáculo y comentaristas de programas de televisión, han analizado y comentado las declaraciones de Demet,
y han coincidido en que, independientemente de a quién se refiera, sus palabras reflejan una realidad común, frecuente y, en ocasiones, dolorosa, en el mundo del espectáculo y en el ámbito laboral en general. La competitividad, las presiones, las expectativas, los egos inflados y las ambiciones desmedidas pueden generar conflictos, fricciones y, en definitiva, dificultar las relaciones laborales. Y por eso es tan importante saber manejarse, mantener una buena actitud, ser empático, respetar a los demás y ser profesional en todo momento sin importar el éxito, la fama o el reconocimiento. Así que, amigos, como ven, el asunto está que arde, la polémica sigue y las consecuencias aún están por verse. The Method de Mir ha soltado la bomba y las repercusiones y el impacto de sus palabras aún se están sintiendo y se prolongarán en el tiempo. ¿Qué pasará después? ¿Cómo reaccionará Can Yaman? ¿Dará su versión? ¿Qué más secretos, experiencias y revelaciones se revelarán? ¿Se abrirá un nuevo capítulo en esta historia? La intriga está servida y la expectación es máxima. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis de drama, que hayan disfrutado de esta explosiva revelación y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. Hemos hablado sobre las declaraciones de The Method de Mir, sobre su relación con un excompañero de trabajo, sobre las acusaciones que ha lanzado y sobre las reacciones que han provocado. Hemos repasado los detalles, analizado la situación, profundizado en el contexto y nos hemos sumergido, una vez más, en el fascinante mundo del entretenimiento turco y especialmente en el fenómeno de las series turcas, que cada día ganan más adeptos en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán toda la información, los chismes, los análisis, las novedades y las últimas noticias sobre sus series turcas favoritas y sobre las estrellas que las protagonizan. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Demet? ¿Creen que tiene razón? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Qué esperan de la reacción de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos, conocer sus puntos de vista y debatir sobre este tema tan candente. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chismes del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Chao.